Hola y bienvenido a este video tutorial sobre Depsoft Application Builder. En este vídeo quiero mostrarte cómo podemos preparar las vistas y diálogos de nuestra aplicación para trabajar junto con el teclado de los dispositivos Android o iOS. Vamos a situar unos controles input en esta vista de la aplicación, unos cuantos para que el efecto se vea más claro. Vamos a guardar la aplicación, a compilarla y a lanzarla en el emulador, para que veas el efecto al que me voy a referir. Aquí tenemos la aplicación corriendo en el emulador y aquí tenemos todos los inputs que hemos puesto, y ahora si pulsamos en cualquiera de ellos vamos a ver cómo la vista se estrecha porque está escalando al tamaño de pantalla disponible y el teclado está ocupando un espacio de esta pantalla. Y como podemos ver, no solamente la vista se estrecha, sino que también los inputs aparecen estrechados. Aquí vemos la vista originalmente y cuando pulsamos en uno de los inputs vemos cómo ésta se estrecha junto con los inputs. Este comportamiento que estamos viendo puede solucionarse mediante cierto método que vamos a ejecutar en el evento show de la vista. En este evento show vamos a ejecutar este método en concreto. Si ahora guardamos la aplicación, la compilamos y volvemos a lanzarla, veremos que ahora la vista de la aplicación no se estrechará y tampoco, por lo tanto, se estrecharán los inputs que contiene la vista. Si hago clic ahora en cualquiera de los inputs, vemos que el teclado aparece como antes, pero ahora la vista no se estrecha y los inputs tampoco se estrechan, que es el comportamiento que esperamos. Es decir, tenemos la vista tal como la podemos ver y cuando se muestra el teclado del dispositivo, esta no se ha estrechado y los inputs tampoco se han estrechado y aparecen como esperamos que aparezcan. Este mismo comportamiento se da también en los diálogos de la aplicación. Vamos a copiar estos inputs y vamos a añadirlos o a pegarlos en un nuevo diálogo de la aplicación. Y vamos a poner en la vista un botón que muestre el diálogo que acabamos de añadir. Si guardamos la aplicación, la compilamos y la volvemos a ejecutar, veremos que ahora aparece el botón que nos permite mostrar el diálogo que hemos añadido y al hacerlo, en efecto, aparece el diálogo con los inputs que hemos pegado en él y al pulsar en ellos sucede igual que sucedía al principio en la vista. Aquí, si te fijas, es más fácil verlo porque el diálogo efectivamente aparece estrechado y junto con ese estrechamiento también se estrechan los inputs que están en el diálogo. Para solucionar ese comportamiento nos iremos al evento show del diálogo y ejecutaremos un método similar al anterior, pero que en este caso está específicamente pensado para diálogos. Si ahora guardamos la aplicación, la compilamos y volvemos a lanzarla, veremos que este estrechamiento ya no se produce. Aquí tenemos nuestra aplicación, pulsamos sobre el botón para que aparezca el diálogo, aquí está el diálogo, y ahora al pulsar en los inputs, el teclado aparece tal como se espera, pero ya los inputs o el diálogo mismo no se estrechan, que es exactamente el comportamiento que tratamos de conseguir, es decir, que no se estrechen los diálogos y las vistas. Como has visto, solamente son necesarios dos métodos, que llamaremos en el evento show del diálogo o de la vista, para que el teclado de estos dispositivos Android o iOS no interfieran con nuestras vistas ni tampoco con los controles que tengamos dentro de nuestras vistas. Espero que este vídeo haya resultado de tu interés y nos vemos en otro próximo vídeo. Un saludo.